estamos aquí entrando a la unidad 2 de Principios de la Interpretación Bíblica, BIB 2043. Y una de las cosas, ya deben de haber hecho y repasado toda la unidad 1. Ya deben de haber respondido a las preguntas y las lecciones de la unidad 2. Cada vez que hacemos una clase virtual así, antes de entrar en la clase en vivo o antes de ver los videos, ya debes de haber hecho todas las tareas, las preguntas de esa unidad. Ya debes de haber leído, por ejemplo, en esta unidad 2, ya debes de haber respondido a todas las preguntas en la unidad 2 y haber repasado esas preguntas, porque las respuestas de las preguntas están al final de cada lección. Entonces, para esta lección son las lecciones 4, 5 y 6, y haber hecho las preguntas en las lecciones 4, 5 y 6, y al final de cada lección están las respuestas, y puedes comparar tus respuestas para saber si estoy bien, si estoy mal, si tengo una falla en algún lugar o falta de entendimiento. Ya debes de haber hecho los autoexámenes de cada lección también al final. Y podemos repasar las respuestas de los autoexámenes para las lecciones 4, 5 y 6 de la unidad 2. Están en el paquete de instrucciones, el otro documento que recibieron para la clase, y esas están en las páginas 50 y 51 para esta unidad. Las lecciones 4, 5 y 6 están en las páginas 50 y 51. Finalmente, ya deben de haber hecho la evaluación de la unidad. Entonces, hay mucha tarea y hay varias personas que me dijeron, ya quiero entrar, y han pagado su matrícula al último momento, y en la mañana me están diciendo, ya quiero entrar, y ya tienen que haber visto los videos por lo menos para alcanzar donde estamos para hacerlo en vivo. Entonces, si no estás listo de hacer los videos en vivo, debes leer antes, ver los videos antes para alcanzar donde estamos. Por eso estoy grabando todas las lecciones, porque hay gente que va a estar completamente perdida si estamos ya avanzados en una materia y ellos no han hecho la primera parte. Mi meta es hacer una materia cada mes. Entonces, en cada 4 semanas vamos a hacerlo, tomar un descanso y seguir a la siguiente materia. Y los que quieren avanzar rápidamente pueden. Si no, tienen acceso a los videos. Estoy subiendo un playlist de cada materia. Entonces, hay un playlist en nuestro canal de YouTube de BIB 2043, Principios de la Interpretación Bíblica. Son para esta materia. Voy a hacer otro playlist para otra materia. Entonces, todas las unidades y están en videos en secciones, porque no puedo subir un video más de 15 minutos a la vez. Entonces, estoy poniéndolos en partes, parte 1, parte 2 de cada unidad. La evaluación de la unidad 2 es un autoexamen también de 50 preguntas. Se encuentra también en el paquete de instrucciones en las páginas 65 a 69. Y también deben de haber repasado las respuestas. Las respuestas, la clave para el autoexamen de la evaluación de la unidad, se encuentra al final del documento del paquete de instrucciones. En la página 84 pueden ver las respuestas. Ahí también se encuentran los objetivos. Dice 4.3, 6.2, algo así. Y eso corresponde con las lecciones 4, objetivo 2, lección 6, objetivo 2, algo así, para ver si estoy mal. Si yo marqué A, pero la respuesta fue C, puede ver, ok, porque estoy mal. Entonces puede ir y dice 6.2 o algo así al ladito. Puede volver al texto de la clase y también ir a ese objetivo 6.2. Eso significa lección 6, objetivo número 2, y puede leer esa sección, que es una página o página media más o menos, para repasar ese objetivo y entender, ok, por dónde estaba mal, y repasar. Eso es parte del autoestudio, estudio independiente, porque es un curso a distancia. ¿Me explico? Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí no. Ok, muy bien. Bueno, vamos a estar avanzando. Si terminamos un poco antes, está bien también. Judith, si usted tiene acceso a su libro,
le voy a pedir que lo abra a la lección 4. Estamos entrando en la unidad 2 esta semana. Vamos a tratar de las 4 lecciones. Entonces, el concepto son los principios generales de la interpretación. Vamos a hablar de cosas específicas, pero en general, ¿cómo podemos interpretar la Biblia? Muchas veces tenemos denominaciones, tenemos movimientos o religiones o sectas que tienen muchas herejías. Y en la base del problema de las herejías, ellos no son gente mala. Muchas veces dicen, ellos, y no voy a nombrar nombres, pero pensamos y pueden pensar en cualquier religión o secta o otra denominación. Muchas veces hay gente que dice, son malos, hacen esto, y yo... Tenemos que recordar algo. Dios los ama. Y Dios nos ama a nosotros igual. Y ellos no son el enemigo, son engañados. Satanás es el enemigo. Y la base de la mayoría de las herejías o las falsas doctrinas o algo así, se trata en una falta o en una falla de interpretación. Entonces, para que nosotros, y por eso he puesto esta materia al comienzo de los estudios, porque si vamos a estudiar libros de la Biblia, si vamos a estudiar escrituras, pasajes, algo así, tenemos que tener un fundamento de cómo interpretar la Biblia. Es primordialmente y sumamente importante. Entonces, hemos hecho como un repaso. Unidad 1 era como una panorámica del concepto de interpretación. Ahora vamos a estar pasándolo parte por parte y quiero empezar con los principios generales. Entonces, lección 4 vamos a tocar palabras individuales y el contexto gramatical. Después estamos tocando el contexto inmediato y el contexto del libro. Estamos yendo como de pequeño hasta más amplio, más amplio, más amplio. Y después vamos a tocar el contexto de toda la Biblia y el trasfondo histórico y cultural. Y me encanta, si puede avanzar a la siguiente página, este blanco, me encanta. Este blanco nos ayuda muchísimo. Y voy a compartir algo un poco más. Y porque yo he agregado algunos pasos. Tenemos 7 partes aquí, pero yo tengo una lista de 9 y puede tener más o menos también. Pero es el concepto, es el principio de empezamos de pequeño y engrandecemos. Entonces voy a compartir un PowerPoint que tengo ya hecho para ayudarnos. Ok, en el blanco hermenéutico, el concepto es como un blanco y tiene como el centro, y eso es como empezamos cuando leemos un pasaje. Y quiero empezar con este concepto porque desde este concepto el resto de esta unidad se basa. Y en realidad también es como un fundamento bastante importante para toda esta materia y el concepto de la hermenéutica o los principios de la interpretación. Lo que pasa muchas veces es cuando vemos algo, por ejemplo, el concepto de prosperidad, o el concepto de arrebatamiento, o el concepto de lenguas, o el concepto de los últimos días. Hay gente que toma y dice, mira lo que dice la palabra de Dios, y toma una palabra. Entonces, tenemos que empezar con la palabra o el versículo o la frase. Entonces, cuando empezamos con una sola palabra. Pero el problema es que esa palabra tiene que estar en el contexto de la cosa más grande, la frase. Entonces, alrededor de la palabra tenemos que mirar, la palabra no puede significar algo que la frase no significa. Entonces, si la frase dice algo, la palabra no puede significar otra cosa. ¿Me explico? Sí. Entonces, tenemos que tener el contexto de la palabra en el contexto de su frase. Entonces, vamos a la cosa más amplia. Entonces, tenemos el contexto de la frase del versículo, o la frase, o la gramática. ¿Está bien? Sí. Ok. Después de esto, la frase no puede significar algo fuera del contexto de la siguiente parte. Y este es el contexto inmediato, o el contexto del párrafo, o el contexto del capítulo. Si es un salmo o contexto de la estrofa, depende del género. ¿Me explico? Entonces estamos yendo de la palabra a la frase o versículo, al párrafo o al capítulo. Y cuando vamos más afuera, este párrafo o este capítulo no puede estar
fuera del contexto de ese libro. Entonces, Ok. hay gente que quiere hablar, por ejemplo, dicen, los 5 ministerios que están en Efesios 4:11. Dios ha dado a algunos a ser apóstoles y profetas y evangelistas y pastores y maestros. Bueno, en griego son 4 porque pastores y maestros es 1. Pero el punto es, hay gente que dice, mira, la jerarquía de los cargos ministeriales son así. Bueno, podemos tomar las palabras en su frase, en el contexto inmediato del párrafo, pero cuando ya llegamos al libro, el contexto no es una jerarquía. El contexto son distintos ministerios, son clases de ministerio, son diferentes. O sea, Pablo no está diciendo que un apóstol es mayor que un profeta, o un profeta es mayor que un evangelista o algo así. No son rangos, son clases diferentes nada más. ¿Me explico? Sí. Hay algunos que pueden decir, mira, aquí en el párrafo dice esto, pero cuando ya llegamos al resto del libro, al libro de Efesios, no fue la intención del libro de Pablo. Su carta no es un libro realmente, es una carta, es una epístola, pero no puede significar algo fuera del contexto del resto de la carta. Entonces hay gente que le gusta leer Efesios 4:11, ok, pero lee todo Efesios 4. Ok, pero lee toda la carta de Efesios, porque es como un correo electrónico. Si yo le mando un correo electrónico, no me puede responder y decir, mira, significa esto en este párrafo. No, lee toda la carta, porque toda la carta tiene un hilo de pensamiento. También Pablo ha hecho un correo electrónico a los Efesios. Entonces es una carta larga y no es muy larga, pero hay que leerlo en contexto, porque fluye desde el comienzo hasta el final. ¿Me explico? Sí. Muy bien. Ok, fuera de esto, llegamos al resto y el libro no tiene esta parte. Entonces, números 5 y 6 aquí, el contexto del autor también, o sea, otros libros. Pablo escribió 13 cartas de que sabemos. Entonces, podemos también, hay gente que dice, otro ejemplo, ministerio de la mujer. Si una mujer puede ser pastora o no puede ser pastora o puede tener un cargo de liderazgo o algo así, porque hay gente que toma lo que Pablo dice a Timoteo, que yo no dejo que las mujeres hablen en el culto en Corintios, en 1 de Corintios 14, creo que es versículo 36 por ahí, o 35. Y también en Timoteo dice, pero yo no permito que la mujer hable o que sea una líder o algo así. Bueno, son cartas ocasionales también. Pablo está hablando a un problema a los corintios. Pablo está hablando a Timoteo a un problema con los efesios. Pero en otros lugares, Pablo hasta nombra mujeres que son discípulas, que son apóstoles, que tienen cargos de liderazgo. Entonces tenemos que tomar, mira, Pablo dice una cosa, pero dice otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos ver? Porque no hay conflicto aquí, pero cómo andan juntos. Entonces tenemos que llevar no solo el contexto del libro, pero también el contexto del resto de las escrituras del mismo autor. Moisés escribió 5 libros, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Juan escribió 5 libros, el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. Pedro escribió primera y segunda de Pedro. Entonces, Lucas escribió el Evangelio de Lucas, pero también el libro de Hechos. Entonces, tenemos que ver si tenemos varias escrituras de un solo autor, o Jeremías escribió el libro de Jeremías, pero también Lamentaciones. ¿Cómo podemos encajar todo? Porque nos ayuda a entender un poco más de la perspectiva de ese autor, no tomando algo que ha dicho fuera de su contexto. Porque si vemos, mire, esto es lo que él enseña, pero si dice esto aquí, que es raro, pero el resto de lo que dice va en otro lado, tenemos que ajustar nuestro pensamiento, porque es obvio que no estamos entendiendo la perspectiva de ese autor cuando está escribiendo bajo la unción del Espíritu.